Si hoy cortan, porque sí, se corta el flujo de petróleo en el mundo, Estados Unidos tiene 20 días de reserva. Pero México tiene, por ejemplo, solo entre 3 y 5 días de autonomía petrolera. Eso es nada, eso es un colapso inmediato prácticamente. Las reservas estratégicas fueron puestas solamente para una emergencia nacional, no para impactar los precios del petróleo. El impacto de la guerra de Irán y el cierre de Hormuz ha tenido un impacto profundo en lo que es el costo de combustible y de productos en Estados Unidos y su efecto en lo que es la vida cotidiana y las elecciones de medio tiempo. Cuando vamos al supermercado a comprar los alimentos, el costo subió. ¿Por qué? Porque el costo del transporte, el costo del diésel subió. La inteligencia artificial, eso se nutre de la electricidad y se nutre desde luego de lo que tiene que ver petróleo. El mapa del poder mundial está redibujándose a través de ductos, reservas de petróleos y el precio de la gasolina que pagas todos los días y en casi todas las cosas. Estamos ante las puertas de un colapso energético inevitable o ante el nacimiento de una nueva era tecnológica. La gasolina no volverá nunca más al precio que vimos. Soy Gabriel Bauduco. Hablemos de esto en Contracorriente. Helen Aguirre está hoy otra vez acompañándome. Yo estoy muy contento por eso. Helen, por parte del Adam Smith Center for Economic Freedom. Helen, ¿cómo estás? De lo más bien, Gabriel, cuánto gusto poder estar contigo. Hoy tenemos un invitado de lujo, Helen. Siempre, pero sí, hoy en particular tenemos un gran invitado, un amigo y colega de todo lo importante que tiene que ver con el petróleo. Me refiero desde luego desde Texas, desde Austin, Texas, a Jorge Piñón. Jorge, cuánto gusto. Un placer estar con ustedes. Gracias, Helen. Bueno, la pregunta está rebotando sobre la mesa en este preciso instante. La gasolina nunca más volverá al precio que vimos. ¿De qué manera va a seguir afectando nuestras compras de supermercado, las materias primas, la transportación, los fletes y la crisis desatada por las guerras que hoy estrangulan los pasos del petróleo? Yo creo que eso sí. Recuerda que por lo menos el 80% de los hidrocarburos va al sector transporte. Me refiero a la gasolina, al diésel y al combustible. Tenemos un 15-20% que va al sector petroquímico, que impacta, por ejemplo, la producción de plásticos y tejidos. Y de esos 70%, 80% de combustible, recuerda que tienes el sector de la aviación, el sector del transporte público, el automóvil. Como puedes apreciar, el precio del petróleo impacta a todos nosotros como consumidores todos los días, en casi todo lo que hemos diariamente. Cuando vamos al supermercado a comprar los alimentos, el costo subió. ¿Por qué? Porque el costo del transporte, el costo del diésel subió. Así que es una cadena de valor que está muy estrecha y que es muy rápida. Una vez más, ver los movimientos o la volatilidad de los precios del petróleo, cómo nos impactan a nosotros personalmente en nuestra vida diaria. Y desde luego, Jorge y Gabriel, vemos cómo el precio del petróleo es afectado por la guerra en Irán en particular y cómo eso afecta la inflación, la economía y claro, tiene un cargo político en cuanto a las elecciones en Estados Unidos de medio tiempo y cómo el alza en todos los productos que dependen del transporte, ya sea de comida a productos de casa, pues tienen ese impacto político a la vez. Entonces, es un tema que afecta muchísimo, pero también tiene un aspecto de cosas que se pueden controlar a nivel internacional o nacional con lo que es la política de la energía en términos generales, pero hoy por hoy vemos que el impacto de la guerra de Irán y el cierre de Hormuz ha tenido un impacto profundo en lo que es el costo
de combustible y de productos en Estados Unidos y su efecto en lo que es la vida cotidiana y las elecciones de medio tiempo. Déjenme mostrarles un mapa que vemos en este preciso momento en pantalla, donde podemos ver las rutas marítimas que cubren el planeta completo. Solamente el Polo Norte y el Polo Sur se escapan del gran tránsito petrolero en el planeta, y eso nos da una idea súper clara de cómo se mueven los barcos que transportan petróleo y por qué cerrar un estrecho implica un ajuste, en este caso del 20% del tránsito del petróleo mundial, y un ajuste de cuánto dinero podemos estar hablando, Jorge. ¿Cuánto dinero en el precio del petróleo significa el cierre del estrecho de Hormuz? O por lo menos nuestros cálculos, si cuando todo esto comenzó teníamos, por ejemplo, el Brent a 60, $65 el barril. Y ahora hemos llegado en momento, hace unas semanas, que estaba casi en 120. Así que como puedes ver, es un movimiento de precio, una volatilidad que no hemos visto de por años. Creo que la última vez que lo vimos fue en julio del 2008. Y ese es un problema grave también. Esa volatilidad de los precios es lo que no permite, por ejemplo, las compañías petroleras tomar importantes decisiones de cuándo comprar o vender ese combustible. Recuerda, ahora estamos entrando en la temporada de verano, donde el consumo de las gasolinas va a aumentar porque las familias van a viajar para sus vacaciones o no viajar para sus vacaciones por el alto precio de los combustibles. Así que hoy por la mañana estamos a 105, $107 el barril. No sabemos a qué nivel va a estar mañana. Una vez más, repito, el índice de volatilidad de los precios del petróleo es lo más alto que hemos visto en muchos años. Un anuncio político, un anuncio de una acción militar o de no una acción militar, eso va a mover a los mercados internacionales en los precios. Así que una vez más, repito, uno de los problemas que tenemos no solamente es el alza de los precios del petróleo, pero la volatilidad y la tendencia de esos precios. Helen, tú que con el enorme bagaje político que tienes, quiero preguntarte sobre de qué manera repercute en las decisiones políticas y cómo esas decisiones políticas son vistas desde la ciudadanía, ¿no? Es decir, porque si yo voy a comprar un kilo de tomates en México que está a más o menos el doble de lo que cuesta habitualmente, la gente dice, ¿y qué tiene que ver el petróleo? Suena como muy difícil de entender y desde el lado político muy difícil de explicar, ¿no? Sí, y lo que ocurre es que es el transporte. Yo creo que, como dijo Jorge, que 80% Y los fertilizantes. Los fertilizantes, pero el transporte también tiene un impacto directo en el costo de los productos, y eso tiene un efecto muy directo. Y el caso en que uno mira que en Estados Unidos, así como señalas en México, en todo el mundo, estamos viendo el alto precio del petróleo, pues tiene ese costo en lo que es la vida cotidiana que se siente de una manera inmediata. No te puedes escapar de ellos. Es de esas cosas que tienen que ver con energía, la habilidad de poder tener calefacción o aire acondicionado, refrigerador, todo lo que tiene que ver con alcantarillado, todo está afectado por ese precio y costo. Y por eso cuando miramos lo que se ve en el orden político, normalmente se trata de ver qué se puede hacer para normalizar los costos, porque desde luego los empresarios necesitan cierta estabilidad para poder determinar sus presupuestos y cuánto poder cobrar, pero en una guerra, las guerras tienen muchas incertidumbres y esta obviamente no termina tan rápido como la Casa Blanca hubiese querido en su buen momento. Entonces, al prolongarse, la incertidumbre también afecta a lo que es el sector privado y o se aguantan, no tienen más remedio quizás que aumentar el costo del producto, pero tiene un efecto en lo que es para el ciudadano de a pie, Claro. y es difícil. Jorge, hay algunas cifras que a mí me impactan cuando las miro y que digo, desde el costado ciudadano y súper cotidiano, ni tenemos idea de esto. ¿Qué es el tiempo de almacenamiento que tienen los países de autonomía petrolera, digamos, ¿no?
Estados Unidos tiene para 20 días. Si hoy cortan, porque sí, se corta el flujo de petróleo en el mundo, Estados Unidos tiene 20 días de reserva. Pero México tiene, por ejemplo, solo entre 3 y 5 días de autonomía petrolera. Eso es nada, eso es un colapso inmediato prácticamente. ¿Cómo es que vivimos tan al borde del precipicio? Bueno, por acciones políticas. Las reservas estratégicas de los Estados Unidos tienen una capacidad de 750 millones de barriles. Estas son las gigantescas cavernas de sal que existen aquí en Texas y en el estado de Luisiana. Hoy en día solamente tenemos 370 millones de reservas estratégicas. Y eso es porque los Estados Unidos tomó la decisión política de liberar 175 millones de barriles de las reservas estratégicas, pensando que eso iba a tener un impacto político en los precios de los combustibles. Por cierto, el 40% de esos barriles que fueron liberados fueron exportados de los Estados Unidos. Así que no se consumieron aquí porque nosotros no lo necesitamos. Los Estados Unidos es hoy autosuficiente desde el punto de vista de su producción de 21 millones de barriles diarios a su demanda, que es también alrededor de los 21 millones de barriles diarios. Así que, por ejemplo, en el caso nuestro, estamos ahora en un peligro porque las reservas estratégicas fueron puestas solamente para una emergencia nacional, no para impactar en los precios del petróleo y así tener un impacto político. Pero un aspecto político que sí ha afectado esta crisis, porque parece que hablamos del petróleo y vamos de crisis en crisis en crisis en los últimos 30 años, por lo menos. Sí. Y eso tiene que ver con no dar permisos para que tengamos más refinerías. Me parece, Jorge, corrígeme si estoy equivocada, que en Texas se acaba de aprobar una nueva refinería, la primera en 50 años. O sea, si vamos a producir petróleo y la administración del presidente Trump dice que está a favor, y lo creo, de que Estados Unidos sea independiente en cuanto a la producción de energía, petróleo es importante, necesitamos más refinerías, pero también se pueden contemplar otros tipos de producción de energía, ¿no? Buena suerte, sí, como no. Leemos siempre los titulares y dejamos de leer las pequeñas letricas abajo del titular. Buena suerte a esa compañía que, como tú bien dices, anunció una refinería. En la última refinería que se construyó en los Estados Unidos fue la de Marathon en Garyville, Luisiana, en 1976. En ese momento, los Estados Unidos tenían alrededor de 12 millones de capacidad de refino. Hoy en día, sin haber construido ni una sola refinería, tenemos una capacidad de 18 millones de refinación. ¿Por qué? Porque hemos abierto los cuellos de botellas y hemos construido no nuevas refinerías, sino ampliando la capacidad de refinar, por ejemplo, los crudos pesados como los de Venezuela y Canadá, que son hoy en día muy importantes. Así que solamente aumentar la capacidad de destilación o la capacidad de torres al vacío en nuevas refinerías en realidad no suman al problema. Lo que nos ha permitido llegar hoy en día a una situación de autosuficiencia, particularmente en combustibles limpios, como es el diésel y la gasolina, es que hemos liberado estos cuellos de botellas dentro de las refinerías existentes de nosotros. La refinería de BP en Texas City, por ejemplo, se ha ampliado alrededor de 2.3, 2.4 millones de barriles diarios de capacidad sin haber instalado una nueva torre de destilación o de torre al vacío. ¿Qué significa estos 2.3 de millones de barriles diarios? Es muchísimo. Estados Unidos es el principal productor de petróleo del planeta con cerca de 14 millones de barriles diarios, pero otros países conocidos por su producción petrolera, como México, producen eso, 2 millones y tanto de barriles por día. Es decir, esa capacidad productora de British Petroleum que tú dices es enorme y sumamente importante. Pero, Jorge, ¿por qué seguimos
parece que estancados en una transición energética de la que todo el mundo habla. Mientras los coches eléctricos ganan mercado y la gente habla de la necesidad de migrar a energías limpias, y estoy haciendo comillas porque ya hemos visto que la limpieza de los coches eléctricos luego tiene un impacto ambiental con las baterías y todo lo demás. La pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos en términos energéticos? Porque por un lado tenemos una inseguridad energética, ya vimos con la fragilidad con la que estamos manejándonos con el petróleo, y por el otro lado, la transición energética parece no avanzar. ¿Dónde estamos parados y por qué? Bueno, hay varias razones o varios puntos críticos en esta conversación. En primero, los coches eléctricos que sí son parte de esa matriz energética que queremos añadir de una forma u otra, te acuerdas que van a consumir electricidad y esa electricidad proviene ¿Cómo se genera? Ejemplo, del gas natural, del carbón, etcétera. Así que de una forma u otra impacta una vez más los hidrocarburos. Pero el impacto de los coches eléctricos son en países ya en desarrollo como los Estados Unidos y Europa. No es en América Latina, donde gran parte de los combustibles va para el transporte público, los autobuses, los camiones, así también como todo el África. Por cierto, América Latina no tiene la capacidad, Helen, de refino. Por eso América Latina exporta petróleo crudo, pero importa productos refinados, por cierto, principalmente de nuestra refinería en los Estados Unidos. Y la razón por la cual la América Latina no tiene la capacidad de refino es porque esas refinerías están en manos del Estado, son compañías nacionales de petróleo. Y esos presupuestos deben de ir a escuelas, a hospitales, a carreteras, en vez de para ellos construir refinerías. Buen ejemplo, la refinería de Dos Bocas, de Andrés Manuel López Obrador en México, que quiso construir una refinería que se pensaba que iba a costar $4,000 millones. Creo que todavía está en alrededor de 16 o 18 mil millones de dólares. Creo que sí, creo que fue en 16, 4 veces el costo programado. Así que las nuevas refinerías, particularmente en estos gobiernos populares o populistas, desafortunadamente no va a trabajar. Vamos a ver qué pasa. Es un excelente argumento a favor de la importancia de incluir al sector privado en poder desarrollar estas políticas energéticas. Y yo creo que es una cosa que no se puede olvidar. Me parece importante lo que dices, Jorge, en cuanto a Latinoamérica y lo que tiene que ver con los coches eléctricos, etcétera, pero también la inteligencia artificial. O sea, cuando nosotros vemos estos cambios dinámicos en lo que es el mercadeo, las economías, a cómo va avanzando la ciencia y la manera de vivir en los países desarrollados con la ayuda o el impedimento, según algunos, de la inteligencia artificial, eso se nutre de la electricidad y se nutre desde luego de lo que tiene que ver petróleo. O sea, va a ser un determinante, un factor adicional en lo que tiene que ver en el porvenir de los países que tienen capacidad de poder producir o comprar petróleo y los que escasean de ellos. Aquí en la universidad estamos trabajando ahora en hidrógeno. Le estamos invirtiendo mucho dinero a hidrógeno y estamos trabajando con Chile, por ejemplo, en un proyecto en el cual producir hidrógeno a través de energía renovable. Así que hay nuevas tecnologías, no solamente la inteligencia artificial, pero también hay nuevas tecnologías en nuevos combustibles, como es el hidrógeno, por ejemplo, en el cual también va a tener un importante papel en el futuro. Hay un desarrollo importante de la industria automovilística intentando migrar hacia el hidrógeno, porque eso significaría que los coches sacan solo vapor de agua en vez de los resultados de la combustión de combustibles fósiles. Pero ahora vamos a llegar a esto y vamos a hablar también un poco de energía atómica y vamos a hablar un poco de energía geotérmica, pero quiero retomar una cosa que tú dijiste, Helen, que me parece importante subrayar. Hablaste del límite de la producción de petróleo. Hay una organización que se llama OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleos, que regula la cantidad de petróleo que puede extraer, producir y vender
una nación. Y hemos visto que algunos países como Emiratos Árabes o como Angola que es uno de los mayores productores de África, se salieron de la OPEP porque no quieren la regulación de una organización que les diga cuánto extraer, cuánto vender. Hablemos de eso, porque eso significa un cambio de juego en el mapa del petróleo, ¿correcto? Bueno, ciertamente en el orden político hay un desacuerdo entre los Emiratos y Arabia Saudita, que es el que lidera en términos generales la OPEP, en cuanto, como tú bien dices, Gabriel, cuánto producir, a qué costo, a qué precio, estrategia de desarrollo. Y los Emiratos quieren ser o ejercerse de manera más independiente en este asunto. ¿Hasta qué punto es la pregunta? Y para mí también esa independencia política, esa independencia económica, tiene un efecto enorme en el mercado global o no. Y para eso le pregunto a Jorge Piñón, ¿cómo afecta el mercado global? O sea, ¿va a subsistir? ¿Va a haber competencia? ¿Vamos a ver otros países que también buscan cómo salirse de la OPEP? Y tiene que ver simplemente con el hecho de que Arabia Saudita dictamine, que ejerce tanto poder sobre la OPEP. Bueno, usamos la palabra regula hace un minuto. Yo no conozco de ninguna, o por lo menos en los estudios que nosotros hacemos, por cierto, contamos por gran parte el rol de la OPEP. La OPEP en los últimos 10, 15 años no es lo que era la OPEP hace 30 años. Particularmente porque países, por ejemplo, como Venezuela, llegó a una producción muy baja. Venezuela, que fue uno de los miembros fundadores de la OPEP, llegó un momento en que estaba produciendo menos de 1 millón de barriles diarios. Como bien dijiste, hay países que no en realidad siguen su cuota. ¿Por qué? Porque no hay penalidad, es decir, no hay ningún regulador que de verdad tenga influencia sobre esos países. ¿Por qué la OPEP tiene que traer a países, a terceros fuera del Golfo Pérsico, por ejemplo, como a Rusia y hasta México, para ser parte de este cartel? Porque perdieron gran poder o gran fuerza en regular o establecer los niveles de los precios. Por los últimos 8 o 10 años, tendría que ver después más tarde, nosotros no estamos usando la influencia de la OPEP como uno de los principales puntos en las fluctuaciones o en la volatilidad de los precios del petróleo. Yo creo que la OPEP es una organización que ya ha perdido fuerza. Después de esta crisis con el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, vamos a ver todavía otras acciones como aquellas que fueron tomadas recientemente por los Emiratos Árabes. ¿Crees tú, Jorge, que cuando nosotros hemos visto un cambio del precio del petróleo por la salida de los Emiratos, o sea, los Emiratos, eso favorece el bajar el costo del combustible al crear posiblemente mayor competencia en cuanto a los precios y producción? A la liberación del mercado, ¿no? Es decir, pues yo te lo vendo más barato. O yo te lo vendo, yo ahora en realidad, si salgo de la OPEP, del cartel, lo voy a vender a un precio que me es más rentable a mí, o voy a cortar la producción de petróleo para que de esa forma impacta en la alza de los precios del petróleo. Mira el rol de Rusia. Hace 3 meses el Urals, que era el petróleo ruso, se estaba vendiendo a $16 de descuento del Brent. Hoy en día tienes el Ural a 101, 102 dólares el barril. Rusia es el gran ganador de toda esta crisis. La cantidad de dinero y de recursos y de ingresos que le están entrando ahora a Rusia es increíble. Así que por eso yo digo, si tienes a una Rusia que bajo sanciones está vendiendo su petróleo Ural, el mejor crudo, a 101, 102 dólares, ¿qué impacto pueden tener los Emiratos Árabes en salir de la OPEP? Pueden ahora por fin salirse de esa cuota, reducir su producción y de esa forma influenciar un alza en los precios del petróleo. Recuerda, ellos no controlan el precio, ellos controlan su producción. Y con esa producción, aumento o rebaja, es lo que entonces el precio.
Y A ver, claro, con excepción de México, estamos hablando estamos hablando de países que no son democráticos. Entonces, para ellos el impacto que pueda tener interno no es lo mismo como en Estados Unidos o en México o en cualquier otro país. lo dejaste muy claro hace rato. Dijiste que aún en la mutación de la energía y de que tengamos coches eléctricos, ¿desde dónde sale la materia prima para producir esa energía eléctrica? Y muchas veces es el gas, muchas veces es el carbón, pero hay gente que se pregunta por qué no lo hacemos con energía nuclear. Son los tres grandes accidentes nucleares, un escudo que detiene la inversión. Es lo enormemente caro que es producir una planta nuclear lo que detiene la inversión. Es que tarda entre 8 y 10 años una planta nuclear en construirse lo que detiene la transición. Pregunto todo esto porque aunque caro y lento, todo indica que algún día vamos a tener que movernos hasta ahí. O quizás la energía geotérmica, es decir, pero ¿por qué desde la ciudadanía no vemos avances en ese camino? Yo creo que cada una de esas condiciones o temas que tú tocaste influyen en la dirección o el crecimiento de la energía nuclear. Bill Gates ahora está, por ejemplo, invirtiendo en plantas nucleares modulares, es decir, pequeñas plantas nucleares que se pueden establecer en diferentes países, particularmente, por ejemplo, en África. Se está construyendo una aquí en los Estados Unidos, en el estado de Wyoming. Así que, pero sí, problemas medioambientales, problemas de costos, problemas de seguridad nacional, problemas de inseguridad nacional, políticas locales, por ejemplo. Tú puedes decir, no, not in my backyard, no en mi barrio, construyas una planta nuclear. Así que son los temas. Yo no tengo, y aquí en la universidad tenemos un centro de energía nuclear muy importante y no tenemos en realidad ningún problema con que esa nueva fuente de energía crezca. Nos gusta la idea de Bill Gates, de estas mini plantas nucleares que son más flexibles, cuestan menos impacto medioambiental. Vamos a ver cómo va la de Wyoming. Pero estos son unos proyectos que serían muy beneficiosos en países de transición económica que pudieran estar en África o en América Latina. No, energía nuclear yo creo que se debe de considerar y es un tema extremadamente difícil y conflictivo. Me parece desde luego que es una buena noticia, ¿no? Porque particularmente para los países en transición que necesitas tener esos recursos en cuando estamos viendo estos cambios tecnológicos que avanzan enormemente y que van a crear, si es que no nos cuidamos, unas brechas enormes entre los que van a tener poder adquisitivo y los que no, es indispensable para poder avanzar. Y también el hecho de que sea algo que se pueda hacer a un nivel mini. Jorge lo dijo, o tú, Gabriel, lo dijeron, son fondos públicos que se podrían utilizar para lo que tiene que ver con medicina, para lo que tiene que ver con educación, los temas sociales que son tan importantes para el desarrollo de una comunidad, para la estabilidad de una sociedad, poder tener esos recursos importantísimos para su bienestar. Y esa es la parte en donde vemos que estas dificultades, donde vemos actualmente que el precio del petróleo tiene un efecto económico, político y social que desestabilizan precisamente porque estamos en momentos de guerra y parece mentira, pero ya llevamos varios meses y no se habla tanto de la guerra de Irán como se hablaba antes, así como no se menciona la guerra entre Rusia y Ucrania. Y es que nos vamos acostumbrando a esta incertidumbre, pero el impacto económico que tiene se siente. Si las guerras se terminan hoy, ¿se nos desajusta el cinturón de los precios mañana? No mañana. Porque el segundo problema que estamos teniendo, y lo estamos viendo aquí en las últimas semanas, es los niveles de abastecimiento de toda la cadena de valor. Hemos terminado con la producción, ya un reporte reciente, no sé si lo han escuchado, pero Arabia Saudita, que estaba produciendo 10 millones de barriles, está produciendo ahora nada más que 5.5. Claro. Así que ellos ahora, bien, así que el problema que vamos a tener es no solamente producción, pero también el abastecimiento que hemos usado aquí en los últimos meses. Un comentario antes de irme. Brasil,
Miren el progreso de Brasil. Brasil hoy es el día 4 millones de barriles diarios de ese país. El mayor productor en América Latina no es Venezuela, no es México, es Brasil, bajo la dirección de Lula, un gobierno progresista que tomó la decisión de no tocar a Petrobras. Más de 4 millones de barriles diarios de producción de Brasil y, por cierto, sigue creciendo. No cabe la menor duda que Petrobras tiene también su influencia política y tenemos elecciones en Brasil, pero otro punto importante para cerrar, Gabriel y Jorge, es que cualquier cambio en lo que es la política económica o que afecte economía toma 12, 18 meses para que realmente sientas ese cambio en lo que es el mercado. Entonces, como dijo Jorge Piñón, toma tiempo para sentirlo, pero a eso es que se trabaja. Pues yo me quedo con lo siguiente. Ajustense los cinturones porque este va a ser un viaje turbulento. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La semana pasada, el Adam Smith Center for Economic Freedom llevó adelante una extraordinaria serie de eventos que reunió a líderes, empresarios, referentes de toda América Latina, mandatarios en el cargo y exmandatarios. En fin, además de la tradicional cena y celebración Champion of Freedom, se llevó a cabo la cuarta cumbre del consumidor latino. Fueron 2 jornadas de conversaciones sobre inteligencia artificial, innovación, comercio digital, el futuro económico de la región, pues. Uno de los momentos más destacados fue la charla El futuro de las Américas, que estuvo moderada por Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Adam Smith Center, junto al expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Fue un espacio estratégico para analizar los desafíos políticos, tecnológicos y económicos que sin duda marcarán el futuro del continente americano. Habiéndoles contado esto, me despido por hoy. Soy Gabriel Bauduco y en nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima.